azterketa horretatik. Uste dugu, pertsona hauekin beste mota batetako lan egin behar dela, uste dugu espetxeak ezin dutela jarraitu izaten kontenedoreak, uste dugu hemen dauden azpiegiturak, espetxe azpiegiturak, gehienak obsoletuak daudela, bai Basaurikoa eta bai Martutenekoa, Zabaiakoa berriz erdirainoko kapasitatean dago, iruditzen zaigu horri ere buelta bat eman behar zaiola, ez da inondik inora gure eredua makroespetxearen eredua, protesta handiak egon ziren bere garaian eta guk bat egiten dugu proiektu horren kontrakotasunarekin, baina egin behar dena da pixkat ikusi gaur egun zer dagoen eta zen motatako baliabideak eta azpiegiturak proposatzen ditugu. Vemos que con el sistema actual estas personas están instaladas en una especie de almacenes o de contenedores de personas de espaldas a la sociedad que apenas se preocupa de ellos o que precisamente lo que quiere es instalarlos en estos ámbitos para no tener que preocuparse de las personas privadas de libertad. Creemos que cerramos los ojos ante esta realidad y H. Bildu lo que está proponiendo es precisamente todo lo contrario. Queremos responsabilizarnos y creemos que nos debemos de ocupar de ellos y de ellas. Si queremos construir una sociedad justa y queremos crear un pueblo digno, también debemos hacer frente a todos los esfuerzos que se deban de realizar para acercar la sociedad al preso, que la ciudadanía conozca la realidad penitenciaria y en el otro sentido también interpretamos que debemos de realizar una propuesta para atraer, para devolver al preso a la sociedad de la forma más eficaz y más pronta posible. Queremos permeabilizar la institución penitenciaria para cumplir de la forma más adecuada y eficaz posible ese objetivo de resocialización. Y con esta misión en el horizonte hemos realizado esta radiografía sobre cómo se ha gestionado hasta ahora la política penitenciaria por parte de las instituciones penitenciarias del Gobierno central. Hemos evaluado cuáles son las deficiencias y cuáles son las carencias de este modelo y tras ello hemos definido un catálogo de 100 medidas sobre cómo debemos gestionar esta competencia asumida por la Administración Pública Vasca una vez que se consume la transferencia. Y estas medidas consideramos que operan un cambio intenso en el modelo de ejecución penal. Lo decimos con absoluta rotundidad. Para hacer la misma política penitenciaria que se está haciendo desde las instituciones españolas, no necesitamos esta competencia. Queremos otra política y queremos aprovechar y agotar todas las oportunidades que esta competencia nos puede ofrecer y, si es posible, incluso expandirlas más allá para hacer otro modelo alternativo, diferente, moderno de política penitenciaria. Somos conscientes que incluso aplicando estas 100 medidas no se resolverían absolutamente todos los problemas que trae consigo la cárcel, esto es cierto, pero sí nos daría pie a desarrollar una política penitenciaria diferente, alternativa, que trate a presos y presas de una forma humana y digna, que se ejerza desde la cercanía, con mayor participación social y ciudadana y asociativa, poniendo a todos los agentes implicados en una misma dirección, desarrollando una política de ejecución penal del siglo XXI, tal y como los países más avanzados, más adelantados en esta materia, a día de hoy están haciendo.